a concentrar en los temas específicos que tienen que ver con el desarrollo de políticas públicas para el campo de la economía social y cooperativa en nuestro país en los últimos años. Para hablar de políticas públicas en el ámbito de la economía social y solidaria, es muy importante, ya lo señalaba el profesor Corallo, hoy día nuestro país está a la saga de procesos que se están verificando en distintos países del mundo en estas materias ya por varios años. Tanto en América Latina como en Europa, también en Asia y África se han desarrollado procesos que están orientados al fortalecimiento de la economía social y solidaria desde los niveles constitucionales en los países, esto ya por décadas, hasta el fortalecimiento de programas y cuerpos jurídicos que han ido dando un reconocimiento a este sector de la economía, definiendo ciertos atributos específicos para él en contraposición a lo que es la economía pública y la economía privada de carácter capitalista clásica. El tema de desarrollar políticas públicas para el ámbito de la economía social y cooperativa, economía social y solidaria, tiene habitualmente dos grandes desafíos. El primero de ellos es que los gobiernos, los poderes ejecutivos, las estructuras administrativas de los estados habitualmente está dividida en compartimientos estancos. Si uno lo ve en la situación de nuestro país, uno tiene una estructura de los ministerios dividido por áreas de actuación. Entonces hay lo que se conoce como el gabinete económico, que habitualmente ha estado conducido por el Ministerio de Hacienda. Y al gabinete económico se suma el Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Minería, Ministerio de Obras Públicas en algunos casos. Y tiene un gabinete social, hoy día liderado por un Ministerio de Desarrollo Social, el antiguo Ministerio de Planificación y Cooperación. Y al interior de cada uno de esos ministerios, por ejemplo en el ámbito social, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, Ministerio de Vivienda, cada uno de estas unidades administrativas desarrollando sus propias iniciativas, muchas veces sin mayor contacto entre sí. Incluso al interior de los propios ministerios que tienen sus servicios públicos, muchas veces se actúa sin una coordinación entre esos mismos servicios públicos. Quienes puedan estar aquí presentes y hayan estado en los debates, en las discusiones y después en la implementación de la ley 20.500, ¿sí? Imagino que la conocen, la ley de participación ciudadana, saben lo que es que dentro de un mismo ministerio se genera un proyecto de ley que se discute prácticamente durante 10 años y a la hora de transferir la información desde una unidad de ese ministerio al registro civil para generar el registro de las organizaciones de la sociedad civil es un proceso que todavía no se logra al interior de un mismo ministerio. Todavía las bases de datos del servicio de registro civil no logra
administrar adecuadamente lo que eran las bases de datos manuales del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia. Estamos hablando de un mismo ministerio. ¿Para qué decir de la coordinación interministerial? Y un problema a la hora de hablar de políticas públicas para el mundo de la economía social y solidaria, economía social y cooperativa, es que las organizaciones propias de este conjunto de la economía son a la vez económicas y a la vez sociales. Y eso genera mucho ruido para quienes toman decisiones de políticas públicas. Se produce el fenómeno del comprahuevo. Uno dice, no, nosotros somos empresas de la economía social. Entonces hable con el Ministerio de Economía. Uno va a hablar al Ministerio de Economía. Ahora yo trabajo ahí. Dicen, sí, pero nosotros tenemos una orientación social. Entonces vaya a hablar con el Ministerio de Desarrollo Social. Porque ustedes son organizaciones que están trabajando con gente de más escasos recursos. El sector público, el ejecutivo, no está hecho para interlocutar con la economía social. No está construido para interlocutar con el mundo de las organizaciones de la economía social, que tienen otra lógica. Y ese genera una primera gran complejidad, porque en muchos casos se genera un diálogo de sordo. Si uno ve esto en la estructura de los países, lo habitual es que los temas de economía social lo estén en los ministerios de trabajo, área social, o en los ministerios de economía, área económica. Pero las organizaciones están repartidas horizontalmente porque están en el mundo rural, en el mundo de la salud, en el mundo de la educación, en el mundo de la cultura, del medio ambiente, del desarrollo de la mujer. Entonces, cuando es esa la organización y tiene que interlocutar con nosotros, el Ministerio de Economía, uno dice, no, fíjense que si es un tema de promoción de la mujer a través de organizaciones de economía social, mejor hablen con el CERNAC. Porque nosotros somos Ministerio de Economía. Tenemos ahí una complejidad muy importante. Y lo segundo, y esto es muy particular de nuestro país, no ha sido siempre así, pero es casi una tendencia desde el año 1830, es que las organizaciones de la economía social, por definición, uno de sus atributos, es que son organizaciones participativas. Y nuestro Estado, como la mayor parte de los Estados en el mundo, pero no todos, no somos una institucionalidad que esté abierta al diálogo de manera participativa. Incluso contando con la ley 20.500, que solamente tiene 3 años. Y probablemente tardará varios más en lograr implementarse de manera plena. Pero las organizaciones de la economía social son organizaciones democráticas, son organizaciones de base, organizaciones que se integran y que están hechas en base al diálogo. Y nuestro Estado no está construido en base al diálogo. Históricamente, no tiene esa como su construcción. Somos depositarios de una tradición de una democracia representativa durante cierto tiempo. Escogemos a nuestras autoridades, las autoridades nombran sus equipos ministeriales, intendentes, seremis, directores regionales, y se desarrollan las políticas públicas. Y cuando hay algún problema se dice, esto se deriva en el Congreso. Vayan ustedes al Congreso porque esa es la parte donde se discute. Tenemos otro problema muy complejo para mirar el tema de la construcción de políticas públicas en el ámbito de la economía social. Ahora, tal como lo comentaba el profesor Corayo, hay tendencias contemporáneas, algunas históricas, en el ámbito de construcción de políticas públicas de carácter participativo. En América Latina, en Chile, en determinados minutos, y en países del mundo del hemisferio norte o desarrollados. Esto es un problema nuestro, es un problema particular de que no hemos desarrollado los hábitos y la musculatura para generar
diálogo en la construcción de políticas públicas. Desde hace ya muchos años. Más bien confiamos en el lobby, por tanto, ahora hay una ley para ello, digamos, para regular esto, o confiamos en los poderes fácticos. También confiamos, en los últimos años, en los movimientos sociales, pero la capacidad de movilización, y es el nombre que define el concepto de movimiento social, a la hora de definiciones de políticas públicas en los entramados institucionales del aparato del Estado, también queda corto, porque no están establecidos esos canales en nuestro país por décadas. Ahora, si uno lleva esto a lo que es la situación de Chile, es muy importante tener en cuenta de que esto ha tenido fases históricas. Fases históricas que han sido incluso de avanzada en el concierto internacional cuando uno mira la realidad del movimiento asociativo en el Chile del siglo XIX. En una gran cantidad de áreas de preocupación y de demanda social no habían políticas públicas. Y las políticas públicas que hoy día tenemos fueron gestionadas y desarrolladas por los propios movimientos sociales durante parte importante del siglo XIX, sin preguntarle al Estado. De hecho, el Estado estaba ausente de esas prácticas asociativas del mundo mutual, del mundo sindical, del mundo cooperativo y del mundo de lo que hoy día se conoce como organizaciones privadas sin fines de lucro, el mundo de las corporaciones y fundaciones. No había Estado, no había educación gratuita, ni salud obligatoria, no había sistema de pensiones, no había educación de adultos, no existía. Lo que hoy día conocemos como políticas públicas de un estado de bienestar, bueno, malo, chico o grande, pero lo que hoy día tenemos. Eso lo hizo la economía social, por su cuenta y sin preguntarle a nadie. De entrada, se organizaron y lo hicieron. Entonces, las primeras escuelas de adultos, de educación de adultos en el país, fueron políticas sociales hechas por la economía social. Y eso es un estadio que se desarrolló en nuestro país, que después fue capturado por las políticas públicas, mediados de la primera mitad del siglo XX. Y la parte importante del desarrollo de las políticas orientadas a la economía social fueron desarrolladas simplemente por el Estado hasta el año 75. Por el Estado, en distintas materias, fueron parte de políticas públicas, y políticas públicas muy activas desde el Estado. El Estado fue quien hizo la reforma agraria. El Estado fue la que promovió la ley de organizaciones comunitarias. El Estado fue el que promovió distintos modelos de cooperativa. El Estado fue el que promovió y facilitó el desarrollo del mundo de las organizaciones privadas sin ánimo de lucro, el mundo de las fundaciones y corporaciones. Con políticas, con leyes específicas para cada uno de estos actores, desde el Estado. Y las organizaciones del mundo clásico de la economía social y solidaria quedaron capturadas por esas políticas del Estado durante una buena cantidad de años. Y durante una buena cantidad de años lo que se esperaba era que el Estado respondiera a las demandas de las organizaciones sociales. Y lo importante era generar la captura del Estado para tener esos beneficios. Cuando uno compara esta misma situación en relación a otros países del mundo desarrollado, lo que se planteaba acá en el ámbito de Canadá, del País Vasco, la relación siempre fue relativamente equilibrada y no instrumental, relativamente equilibrada.
y las políticas públicas de fomento de la economía social en estos países, finalmente lo que hacían era más bien reconocer, y lo que hacen hasta la actualidad, reconocer lo que las propias organizaciones del mundo de la economía social habían sido capaces de desarrollar por sí mismas. Hasta el punto que hay una buena cantidad de países que no tienen marco jurídico para este tema porque no lo han necesitado simplemente por su desarrollo autogestionario y endógeno. No ha tenido que venir el Estado a consagrar nada, sino que simplemente la práctica social se ha transformado en un modelo de gestión de la economía y también de los servicios sociales. Nuestros últimos 40 años efectivamente han estado desprovistos de una acción del Estado en el ámbito del fomento o de una política pública orientada al desarrollo de la economía social. Probablemente, lo que no significa que no hayan habido programas o instrumentos públicos específicos para determinados sectores de actividad, la mayor parte de ellos hechos en una relación contractual entre el mundo de la economía social y solidaria y las políticas públicas, en donde las organizaciones en algunos casos son beneficiarios de una política pública y en otros casos son ejecutores, con un contrato con el Estado. O sea, dependientes de los recursos provistos por transferencia del Estado a organizaciones de la economía social. Y eso ha tenido un impacto muy fuerte en la realidad concreta, contemporánea, hoy día, de lo que uno podría denominar el sector de economía social y solidaria en nuestro país, en Chile, o de economía social y cooperativa en las dos vertientes que planteaba como enfoque y énfasis el profesor Coraya. Ahora, estamos hoy día frente a un desafío mayúsculo, por lo tanto. Porque el problema no es tan, yo insisto, el problema no es de los últimos 40 años, desde el golpe de Estado al año 90 y del año 90, con la recuperación de la democracia, al año 2014. Esto tiene un antecedente en un periodo histórico que viene desde inicios del siglo XIX, con una dependencia importante de los actores de la economía social del marco de políticas públicas presente en nuestro Estado hasta el año 74-73. Y hoy día estamos empeñados fuertemente en hacer el máximo de esfuerzo por recuperar este tiempo perdido. Pero reconociendo que tenemos algunos factores y algunos elementos que son unas barreras importantes a remover y a trabajar sobre ellas. Una barrera y un desafío muy importante en nuestro país para la construcción efectiva de una política pública de fomento y desarrollo de la economía social y solidaria es la atomización de los actores presentes en Chile hoy día en el ámbito de la economía social y solidaria. Y esto está doblemente atomizado. Está atomizado al interior de las propias organizaciones, por tipo de forma jurídica o por tipo de actor social, atomizada el mundo de las fundaciones y corporaciones privadas sin fines de lucro, atomizada las organizaciones propias del sector cooperativo, atomizada las organizaciones propias del mundo de las organizaciones comunitarias, atomizado el mundo de las comunidades y asociaciones indígenas, atomizado el mundo de las redes de comercio justo, atomizada a su interior. Hoy día en Chile existen alrededor de 4.000 fundaciones
y corporaciones privadas sin fines de lucro activas. Y las dos organizaciones que las reúnen, una agrupa a 110 y la otra agrupa a 60. Y eso es estar atomizado al interior de un segmento importante del modelo clásico de economía social y cooperativa, del modelo internacional. Por lo tanto, este es un elemento fundamental para poder desarrollar de manera positiva y de manera concreta una política pública que es la interlocución. Y no es por hacer las comparaciones, pero cuando se habla con el sector privado y con la gran industria de nuestro país, uno sabe con quién tiene que hablar. Y se habla todos los días, formal o informalmente, desde los poderes públicos. Por eso no es un pecado de la Confederación de Producción y Comercio. Es su gremio. Y es su fortaleza. Y cuando se habla con ese presidente, uno sabe que hacia abajo están los empresarios. Y en algunos casos incluso se suman los empresarios medianos y pequeños detrás de eso. Porque es la empresa privada. No está esa interlocución con el ámbito de la economía social y solidaria y es un problema. Le podremos achacar esto y tener mucha responsabilidad a la dictadura, tener mucha responsabilidad a los gobiernos democráticos y tener mucha responsabilidad a todo el mundo. Es un dato con el que hay que trabajar para poder construir políticas públicas de carácter participativo. Hay que tener interlocutores para ello y tenemos que ser capaces de poder apoyar esos procesos. Lo segundo es que este actor es invisible a ojos de la opinión pública y a ojos de los propios actores de la economía social y solidaria. Cuando se hacen los estudios y cuando se hacen los recuentos, aparecen 130.000 organizaciones, con un criterio amplio, flexible. Y con ese mismo criterio amplio y flexible, uno reconoce que entre los socios de esas 130.000 organizaciones propias, en las definiciones globales de lo que es la economía social y solidaria a nivel internacional, asocian o benefician aproximadamente a 10 millones de personas en nuestro país. Asocian o benefician. Sus socios, sus dueños, la gente que participa en ello, o los que se benefician por la acción de estas 130.000 organizaciones de la economía social y solidaria. Eso es hoy día prácticamente invisible a los ojos de la opinión pública. Invisible. La gente no reconoce a esto como un actor propio de la economía. Pero cuando hablamos de 10 millones, más allá de los problemas de saber exactamente cuántos somos, 16 y tanto, 17 y tanto, digamos, responsabilidad de mi propio ministerio, porque el Instituto Nacional de Estadística es un servicio público dependiente del Ministerio de Economía, estamos hablando de que aproximadamente el 60-65% de la población del país se beneficia con los servicios de la economía social y solidaria. ¿Quién lo sabe? Ni los propios actores de la economía social y solidaria. Y son hoy día responsabilidades compartidas con el gobierno. Y lo último es saber qué conocemos de la economía social y solidaria. ¿Qué conocemos en detalle de su funcionamiento? ¿Qué conocemos en detalle de sus problemas? ¿Qué conocemos en detalle de lo que hace la economía social y solidaria en nuestro país por el sector de la pesca artesanal? En detalle, por el sector de los pueblos indígenas. En detalle. Conocimiento que pueda ser traducido en políticas públicas, participativas, elaboradas de manera conjunta, pero que permitan tomar decisiones de políticas públicas, y nos encontramos con vacíos enormes, en donde llegamos a las mismas cifras. Me van a pasar aquí un papel, texto que conoce Ana, que ya no quedan minutos. Pero voy a tomarme solo 2 minutos más y termino. Conocemos muy poco de lo que pasa con la economía social y solidaria en nuestro país en detalle que nos permita
compartir la definición de políticas públicas y que nos permita tomar decisiones de políticas públicas. El tema de integración, el tema de visibilidad, el tema de conocimiento están directamente vinculados al tema de la educación. Por eso es estupendo lo que sucede en esta universidad, con un diploma en Economía Social y Comercio Justo, como la iniciativa en otras universidades que logren que esta temática, como también lo debiera hacer en el ámbito de la educación preescolar, básica y media, pueda estar al alcance de la juventud. Porque nadie conoce esto, y si no se conoce, ¿dónde uno lo va a aprender? Claro, lo puedo aprender en los movimientos sociales, lo puedo aprender en la praxis, lo puedo aprender en la calle. Y ese no es un mal aprendizaje, es un estupendo aprendizaje. Pero ¿para qué estamos 17 años entonces en la educación formal? ¿Para qué estamos 20 años si agregamos la preescolar? Si no es para reflejar en ese contexto, aunque sea básica y mínimamente, que este sector que ayuda constantemente y se ayuda a sí mismo y al país a 10 millones de personas existe y que tiene una lógica distinta a Codelco y que tiene una lógica distinta al Banco Citibank. Eso es un elemento fundamental. Y solo para terminar, ¿qué es lo que estamos intentando hacer hoy día desde el Ministerio de Economía? La división que a mí me toca dirigir, que es una división nueva, que tiene solo 2 meses, de asociatividad y economía social. Todavía gasto mucho tiempo explicando a mis colegas qué es lo que es la economía social, al interior del ministerio y de otros ministerios. Ocupo parte de mi tiempo en eso. Es interesante, en la noche también me lo pregunto yo mismo, qué es lo que es la economía social, me tengo que autoinfluenciar para no desperdigarme, pero la gente está un poco más atenta hoy día a estos planteamientos, ya que existe una división de economía social es llamativo. A mí me llama la atención, trabajando en ella. Todavía es llamativo, es reciente. Bueno, respondemos a un mandato del programa de gobierno. Por primera vez del año 90 a esta fecha, un programa de gobierno de una candidatura que sale electa incorpora los temas de economía social y solidaria. Hubo una mención en el programa de gobierno del presidente Patricio Elwin y de ahí desapareció hasta la campaña del 2013. Es un mandato con el cual trabajamos. Se recoge en la agenda de innovación, productividad y crecimiento, que ahora está cada vez más candente, digamos, porque la última palabra es la que hoy día está adquiriendo mayor preponderancia por el contexto económico de nuestro país. Pero en esa agenda, que son 47 puntos, hay 3 que tienen que ver con economía social y solidaria. Y eso es histórico. 3. Veremos hasta dónde llegamos. Uno de ellos es la constitución de un consejo para generar los puentes de diálogo, un consejo público-privado para el desarrollo y fomento de la economía social y cooperativa, que ya está constituido por decreto a partir del mes de junio de este año. El principal mandato de ese consejo público-privado es generar una política pública que está en elaboración. Es público porque participan 7 ministerios. Por primera vez, el Ministerio de Desarrollo Social, antes el Ministerio de Planificación, está en una comisión de trabajo específica a la par con el Ministerio de Economía, en este consejo público-privado, como también lo está el Ministerio de Agricultura, de Trabajo y el Ministerio, no es ministerio todavía, pero el Servicio Nacional de la Mujer. Y están los representantes del sector de la economía social. Un trabajo complejo, porque no había con quién ir a decir, bueno, nombren ustedes sus 10 representantes. Hubo que conversar con distintos actores para llegar a constituir este consejo. Y estamos hoy día empeñados, los gobiernos duran muy poco, en generar esta política pública de aquí como base, como fundamentos, de aquí al mes de enero. Cada uno de ellos son contrapartes a la hora de hablar de economía social y solidaria. Y el trabajo, estamos en una universidad católica, digamos,
Así que viene el ejemplo, el trabajo evangélico, haciendo patria y evangelizando en función de la economía social en la institucionalidad pública, incluida la regional y también la municipal. Y en estos 5 meses hemos avanzado en esto, con las capacidades que tenemos y también con estos desafíos que enfrentamos, que en la práctica son 40 años de sequía al interior de las políticas públicas en nuestro país, de debate en el ámbito de la economía social y solidaria. Muchas gracias.